Capítulo 1. La llamada de las sombras. La noche se cernía sobre Tera como un manto oscuro y pesado, envuelta en un silencio inquietante que solo era interrumpido por el suave murmullo del viento entre las calles empedradas. Las antiguas edificaciones de piedra, con sus arcos góticos y ventanas altas, parecían observar a los pocos viandantes que se atrevían a cruzar su umbral en esas horas. Entre ellos se encontraba Lorian, un joven detective con una profunda curiosidad y un sentido innato para resolver enigmas. Su mente ágil, siempre en busca de respuestas, se sentía atraída por el aire de misterio que impregnaba la ciudad. Desde hacía semanas, Tera había sido víctima de una serie de desapariciones. Personas del barrio habían comenzado a desaparecer sin dejar rastro, dejando a sus seres queridos sumidos en la desesperación. Los rumores volaban de boca en boca, murmullos sobre sombras que acechaban en la noche, llevándose a aquellos que no se cuidaban. Lorian, que siempre había creído en la luz de la razón y la lógica, se sentía abrumado por la idea de que algo sobrenatural pudiera estar ocurriendo. Una noche, mientras revisaba unos viejos archivos en su pequeña oficina, el sonido del teléfono resonó en la penumbra. Al contestar, una voz temblorosa le susurró: «Lorian, tienes que escucharme. No estás a salvo. Las sombras están aquí y buscan a los que han sido marcados». La llamada se cortó de repente, dejándolo con el eco de esas palabras aterradoras resonando en su mente. ¿Quién era aquella persona? ¿Y qué quería decir con que estaban marcados? Decidido a descubrir la verdad, comenzó a anotar cada detalle. En una hoja de papel amarillenta dibujó un mapa mental de las desapariciones, conectando cada caso con líneas trazadas a mano, como si de un tablero de juego se tratara. La inquietud que sentía crecía a medida que la noche avanzaba. No podía ignorar que, detrás de cada desaparición, había un trasfondo oscuro que necesitaba ser desenterrado. Así que Lorian se dispuso a investigar las circunstancias de cada uno de los casos. Sabía que, para resolver el misterio, debía explorar las sombras que acechaban no solo en la ciudad, sino también en la historia de Tera. A la mañana siguiente, Lorian decidió visitar la biblioteca, un antiguo edificio de ladrillo donde los ecos del pasado resonaban entre los estantes. El aire allí era fresco y cargado de polvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse en ese lugar. Se adentró en las estanterías, buscando pistas sobre el culto mencionado en los rumores. Después de horas de búsqueda, encontró un diario que pertenecía a un detective del pasado, uno que había enfrentado fuerzas oscuras similares a las que acechaban Tera. Las páginas del diario estaban llenas de relatos sobre cultos que realizaban rituales en la oscuridad, tratando de invocar a entidades oscuras a cambio de poder. Un relato específico llamó su atención. Hablaba de un antiguo altar escondido en las montañas, donde se llevaban a cabo sacrificios humanos. Lorian sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de que aquellos desaparecidos estuvieran relacionados con esos rituales lo llenó de temor y determinación. Sabía que la única forma de detener las desapariciones era encontrar ese altar y descubrir qué estaba sucediendo. Así que se preparó para el viaje hacia las montañas, consciente de que enfrentaría peligros inimaginables. Con su mente llena de preguntas, empacó algunos suministros, una linterna, un mapa y el diario que había encontrado, que se había convertido en su única guía. El camino hacia las montañas era empinado y lleno de obstáculos, pero la determinación de Lorian lo mantenía en marcha. Cada paso resonaba en su mente, recordándole que debía desentrañar el misterio detrás de las sombras. A medida que ascendía, el clima cambiaba. Las nubes se oscurecían y el viento helado comenzó a soplar, llevando consigo un eco lejano de susurros que parecían llamar su nombre. Finalmente, llegó a un claro donde encontró el altar mencionado en el diario. Estaba cubierto de musgo y tenía inscripciones extrañas grabadas en su superficie, pareciendo vibrar con una energía oscura. Mientras lo examinaba, sintió una conexión inexplicable con el lugar, como si las sombras estuvieran presentes observándolo, esperando su reacción. El ambiente era opresivo, y la sensación de ser observado lo invadió. En ese instante escuchó un susurro, esta vez claro y nítido. «Lorian, necesitas nuestra ayuda». La voz provenía de las sombras que danzaban a su alrededor, pero no había temor en su tono. En cambio, había un aire de urgencia y desesperación. Lorian se estremeció, comprendiendo que las almas atrapadas en las sombras le estaban pidiendo auxilio. «¿Quiénes son ustedes?»,
preguntó, intentando mantener la calma. Las almas que han sido atrapadas. La oscuridad no nos ha permitido descansar. Te necesitamos para romper el ciclo. Conmovido, Lorian comprendió que estas almas habían estado atrapadas durante demasiado tiempo. A pesar de su miedo, decidió que debía ayudarlas. La luz del medallón no solo era una herramienta de defensa, sino también una fuente de esperanza. Haré lo que sea necesario, prometió, sintiendo el peso de su decisión. Las sombras comenzaron a cobrar forma, y a través de ellas vio vislumbres de aquellos que habían desaparecido. Sus rostros eran familiares, eran personas de su propia comunidad. Decidido, Lorian sabía que debía regresar a la ciudad y encontrar la forma de liberar a estas almas. La oscuridad podría acechar, pero él estaba preparado para enfrentarse a ella con la luz de la verdad en su corazón. Así comenzaba su viaje hacia lo desconocido, un camino lleno de peligros y revelaciones que cambiarían su vida para siempre.